Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Diálogos con la Justicia. Es un gusto que nos acompañe y hoy vamos a continuar hablando de violencia familiar, un tema que causó mucha polémica en el programa pasado y pues bueno, decidimos hacer un programa más para resolver todas sus dudas y para informarnos más acerca de este tema. Agradezco la presencia también de nuestros dos invitados. Les quiero decir quiénes son. Es el licenciado Renato Aurelio Cruz Concha, juez del Juzgado Quinto de lo Penal. Licenciado Renato, gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias. La maestra Sheila Sánchez López, jefa del Departamento de Igualdad de Género de la Dirección de Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura. Buenas tardes, muchas gracias. Muy buenas tardes, maestra Sheila. Y teníamos muchas preguntas y hablábamos del concepto de violencia familiar que cambió, antes se conocía como violencia intrafamiliar. También hablábamos que la violencia familiar no solamente es entre esposos, también es entre personas que conviven en una misma casa, en un mismo hogar, entre novios también, que es un delito y que obviamente tiene que ser denunciado. También hablamos de las cifras que han incrementado realmente pues de manera crítica en nuestro país y pues más en Oaxaca. ¿Qué es lo que hace entonces el gobierno para poder ayudar a las víctimas? Y quiero preguntarle a la maestra Sheila, ¿usted considera que el gobierno actúa de manera eficiente? ¿Qué es lo que hace el gobierno para atender, como ya lo decía yo, a las personas que sufren esta violencia? Ok. Primeramente, debemos tener en cuenta que en todo proceso penal, las víctimas, tanto las víctimas como los imputados tienen los mismos derechos, ¿no? Sin embargo, en los casos específicos de violencia contra las mujeres, pues hay una discriminación múltiple en esta situación, ¿no? Si bien los imputados tienen por la naturaleza propia el derecho al debido proceso, no hay que omitir que también en el caso de las mujeres nos enfrentamos a una discriminación estructural. Esta discriminación estructural exige una actuación o una obligación reforzada por parte del Estado de actuar de manera diligente y de forma inmediata para hacer frente a los casos de violencia contra las mujeres. Esto a partir de la jurisprudencia vinculatoria, incluso tenemos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al Comité CEDAW y propiamente la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que nos ha señalado y la que ha reiterado que el Estado tiene que actuar de manera eficiente para atender estas obligaciones. Yo te voy a decir, independientemente de la reciente y que ahorita estamos bajo los efectos jurídicos del amparo de que dejó en estado y que estamos esperando el pronunciamiento de la CONAVIN, el Estado de Oaxaca cuenta hoy todavía con una declaratoria de alerta de violencia de género que nos obliga a hacer actuaciones de manera forzadas. En el caso específico del derecho de acceso a la justicia para las mujeres, hoy en día todavía, si bien hemos dado pasos largos, pero también por cada 2 pasos hemos retrocedido algunas, ¿no? Hay deficiencias incluso, no solamente en los órganos de administración, sino en los órganos de procuración de justicia, que nos impide, que se impida a las mujeres poder acceder a esto, ¿no? Ya lo decía la recomendación 19 del Comité de la CEDAW, es muy claro al señalar que también los estados tienen que hacer frente, ¿no? A hacer frente a estos actos privados que son ejecutados desde el ámbito familiar o desde el ámbito doméstico, que tiene que crear políticas y prácticas institucionales para erradicar, ¿no? Yo te puedo decir, por ejemplo, en el ámbito de administración de justicia, lo que estamos haciendo a partir de ahí, con la nueva designación de la magistrada, muy sensible en los temas, tiene un acercamiento total, y nos ha instruido la magistrada de que se agote, por ejemplo, en los casos de feminicidio, que se les dé el seguimiento consecuente hasta el dictado de sentencia, sin omitir que también hay obligaciones reforzadas en que estas no sean con lenguaje sexista o cuestiones así. También desde la administración nos ha marcado el dedo de que también tenemos que crear prácticas institucionales que les ayuden, y una práctica, y qué mejor práctica más que nada institucional, que es reforzar el conocimiento teórico y práctico de las jueces y jueces para que puedan saber conducirse, ¿no?, con la debida diligencia y hacer frente a estos casos de violencia contra las mujeres. Y que se hizo un llamado, ¿no?, hace algún tiempo sobre esta alerta de género y bueno, se tomaron medidas pertinentes,
pero pues era importante también que se llevara a cabo, que se determinara, y como bien dice, pues hay que estar muy preparados para los nuevos retos y los nuevos tipos de violencia que también ya ahora conocemos. ¿Se violentan los derechos humanos directamente con Claro que sí, es una violación, quiero reiterarles, ¿no? La violencia familiar es una violación derivada de una discriminación estructural, es una violencia sistemática que sufren las mujeres, incluso hasta la infancia sufren, ¿no? Es porque tiene que ver con transgredir la dignidad humana de las mujeres, ¿no? Y en muchos de los casos es necesario actuar antes de que lleguemos hacia la violencia feminicida, ¿no? Aquí por eso esta violencia es necesario atenderla antes de hacerlo, porque recordemos que si no se atiende esta violencia podemos recaer en un tipo de violencia institucional hacia las mujeres si no se atiende de manera efectiva y con la debida diligencia que nos exige las normas incluso convencionales, ¿no? En materia de derechos humanos. Y es que la violencia empieza en la familia. Es ahí importante señalar también que los jueces hacen su parte, los jueces continúan con las investigaciones a pesar de algunas deficiencias, como bien lo comentaba la maestra. Sin embargo, se ha mejorado, ya lo escuchamos la vez pasada, que se hicieron cambios en la legislación, ya hay más condenas para las personas violentas y pues bueno, también hay que hacer un planteamiento muy estricto en que la familia pues es la base de todo. ¿Qué opina de esto? No, pues claro que sí, eso implica que cada uno de nosotros en nuestro hogar tengamos que velar por el beneficio, ¿no? Por la tranquilidad de la familia, porque si nosotros como seres humanos violentamos ahora sí a la mujer, a los integrantes de la familia, pues va a implicar que se desintegre, otra que el sujeto pues puede ir a la cárcel, puede ser sancionado e inclusive pues ¿cómo se llama? Al ser sancionado pues ser privado de su libertad, y que también va a pasar con la mujer, a lo mejor si no trabaja, está dependiendo nada más de él, pues también se va a implicar un perjuicio para ella, ¿no? Pero pues para esto también yo creo que aquí por la igualdad que debe de existir entre los dos, pues siempre debe de prevalecer esa, ¿cómo se llama? Pues ese respeto, ¿no? Respeto entre los integrantes de la familia. Y es que qué mejor que tener una familia sin violencia, ¿no? Sería lo ideal. Sí, fíjese que desde la Dirección de Derechos Humanos nosotros, para abonar a estas medidas, hemos realizado recientemente cursos, por ejemplo, con el tema de masculinidades, que trata de romper la masculinidad hegemónica, ¿no? Que va dirigida y enfocada hacia los hombres, ¿no? Y por lo que decía, que los hombres culturalmente o socialmente creemos que ciertas conductas o algo dependen muchos de la situación que nosotros reproducimos en la sociedad. En este sentido, la Dirección de Derechos Humanos, por instrucción de la magistrada, hemos iniciado con un programa de trabajo que se llama Justicia, propiamente Educando en Justicia Igualitaria y Sin Discriminación, que tiene que ver con capacitar y formar a las y los colaboradores del Poder Judicial para que corrompan y tengan estas prácticas de romper la masculinidad hegemónica, ¿no? En este sentido, y abonar también y hacer frente a la violencia familiar. Que se rompan esos esquemas, estos estereotipos, esa cultura, y que, lo decíamos la vez pasada, que se denuncie que las mujeres también, y los hombres, porque también lo comentábamos, que también los hombres son violentados, en su mayoría obviamente son las mujeres, pero que se denuncie y que se haga un llamado. Ajá, ¿no? Pero son excepcionales esas situaciones de violencia contra el hombre. La mayor parte es de la mujer que es violentada, ¿no? Y eso provoca que haya una incidencia en el delito de violencia familiar ahora. Sí, que las estadísticas nos lo digan como tal, ¿no? Sí. Y a veces también yo creo que los hombres, por pena, a lo mejor no denunciarán. Hablamos de lo mismo, ¿no? Sí, el esquema de la masculinidad hegemónica, sí, ¿no? Que le impide, ¿no? Porque tiene
pues ¿Qué prácticamente es la frágil masculinidad. Es ¿no? el qué dirán, ¿no? ¿Qué dirán, no? Que mi mujer me golpea, ¿no? Pues, Sí, aguanta. por eso siempre reiteramos que el tema de igualdad de género es un asunto de los dos, ¿no? No es un solo asunto de las mujeres, ¿no? Nos compete a los dos, tanto hombres y mujeres. Así es. Y bueno, ¿y cuáles son las primeras medidas que tiene que tomar un juez cuando ya tiene un caso de violencia familiar? Bueno, aquí de hecho, una vez que en nuestro nuevo sistema de justicia penal, una vez que la víctima acude ante el Ministerio Público, inmediatamente debe tomar las medidas pertinentes para salvaguardar su integridad o inclusive su vida. Tratar de que el sujeto activo se separe del hogar, prohibirle inclusive que acuda al domicilio, ya sea donde vive, donde trabaja, donde estudia, e inclusive de los integrantes de la familia. Y eso hace que ¿cómo se llama? El Ministerio Público siempre actualmente es el que va a tener que tomar las primeras medidas y ya acudir ante el juez en audiencia para reiterarlas. Ya el juez inclusive pues en la audiencia va conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, pues aplicar las que le llamamos las medidas de coerción, que son las que van a implicar que probablemente el Ministerio Público ante el juez va a pedir la prisión preventiva y quede interno para evitar todo este tipo de actos que pueda en lo subsecuente ejercer sobre la víctima. Claro, ¿sí? Y que tengan la confianza de acudir a las instancias. Así ¿no? es. Así. Aquí también es importante decir que muchos de los casos se ha visto, incluso se cuenta con indicadores de que a veces las mujeres no presentan la denuncia por ese tema de que no pueden romper el círculo de violencia y que hay que empoderarlas para hacer frente a ese tipo. También hay que reiterarles que si llegan con un juzgado familiar, no es necesario, con un juzgado familiar pueden solicitar una orden de protección o medidas de coerción o medidas cautelares como lo tienen las designaciones. La ley estatal lo tiene de manera designada de forma distinta, que al final de cuentas es una orden de protección y en este caso puede iniciarla sin necesidad de que esté judicializada o sin necesidad de que pueda existir un procedimiento en este caso, ¿no? Para salvaguardar su integridad, precisamente es la finalidad que se persigue en este tema, ¿no? Y también es necesario reiterar que muchos de los casos, en la mayoría cuando llegan las víctimas a fiscalía, pues se les olvida emitirlas, ¿no? Y si en dado caso de que no las emite y llega a un juzgado, ya sea de control a ellos, tiene la obligación de iniciarlo de oficio. Eso es importante saberlo y ahorita vamos a hablar más de casos específicos y también de lo que la ciudadanía nos esté preguntando a través de las redes sociales. Y precisamente quiero comentarles que nuestras redes sociales en Facebook nos pueden encontrar como Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca y también como @HTSJOAX. En Twitter nos puede buscar como @tribunal_Oaxaca y también las redes del portal Regeneración, @Regeneración Pluralidad y @MX Regeneración. También nos puede hablar al teléfono 501-6680, extensión 31061 o 31060. Vamos a un corte y regresamos con más información de este tema, que es un tema, como ya lo hemos dicho, muy interesante. Es un tema crítico para la sociedad, pero tenemos algunas dudas que vamos a resolver en unos momentos. Vamos a un corte, regresamos. Ya estamos de regreso en Diálogos con la Justicia y hemos tenido muchos comentarios en redes sociales, hemos tenido muchas dudas que vamos a ir pues respondiendo a través de este programa Diálogos con la Justicia. Gracias por continuar con nosotros. Y nos estaba comentando maestra Sheila acerca de la puntualidad que debe tener las instancias de justicia para las personas que llegan a sufrir la violencia familiar. ¿Qué pasa? ¿Qué debe hacer Derechos Humanos cuando una instancia no le da seguimiento a esta problemática?
La Dirección de Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura surge a raíz de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. La dirección es un órgano que sirve de enlace para recepcionar las quejas derivadas de probables violaciones a derechos humanos cometidas por servidores o servidoras públicas del Poder Judicial del Estado. En ese sentido, la dirección da puntual seguimiento a las propiamente medidas cautelares o procedimientos de quejas que se instauran ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. A raíz de esto, lo que hace, el papel que juega la Dirección de Derechos Humanos en el Poder Judicial es dar seguimiento y solicitarle al juez o la autoridad señalada como probable responsable de estas violaciones, es que rindan informe y que nos dé cuenta respecto a las violaciones, ¿no? En este sentido, cuando la Defensoría es el órgano de protección local en el Estado, cuando acredita violaciones a derechos humanos, nos da vista, ¿no? Y a raíz de que nos da vista, nosotros de forma inmediata le damos vista a Visitaduría General, porque este es el órgano interno o de control interno que tiene dentro de sus facultades sancionar y aperturar el inicio de instructivo de responsabilidad cuando se adviertan violaciones a derechos humanos, ¿no? En este sentido. Además, el papel que juega la Dirección de Derechos Humanos en el Poder Judicial se ha reiterado consecutivamente, incluso, por así decirlo, ha hecho pronunciamientos que van dirigidos a los titulares de los juzgados para reiterarles a los jueces que deben de actuar con debida diligencia para hacer frente a los casos de violencia, que deben de implementar el enfoque diferencial de género en todas estas situaciones, es decir, que los jueces y juezas deben de identificar cuando un asunto, por ejemplo, en el caso de violencia familiar, se involucra en relaciones estereotípicas de géneros o asimetrías de poder, ellos pueden detectar estas cuestiones y que al final de cuentas puedan saber cómo hacer frente a esta violencia. Asimismo, la Dirección de Derechos Humanos ha hecho pronunciamientos en relación al tema de la reparación integral de daño, ¿no? Que al final de cuentas decimos, bueno, es que cuando hagas el enfoque diferenciado de género en las resoluciones, además debes de completar que dentro de las medidas y modalidades que nos exige la Ley General de Víctimas y la Ley Estatal de Víctimas nos contemplan que también ustedes deben de emitir las reparaciones integrales en la modalidad de rehabilitación, satisfacción, garantía de no rehabilitación, todas aquellas modalidades que deriva la Ley General de Víctimas. Yo quiero reiterar que en la Dirección de Derechos Humanos contamos con un grupo multidisciplinario, existe un departamento de quejas que da puntual seguimiento a estas recomendaciones, incluso tenemos temas, por ejemplo, cuando un juez o jueza vemos que hay dilación en cuanto a la promoción de un acuerdo. A veces no nos cuesta nada sí tenemos que cuidar las formas, ¿no? Porque también las dos partes tienen derecho, pero dentro de esas dos partes hay que distinguir que hay un sector o hay un grupo vulnerable que necesita incluso hacer un trato diferenciado, pero este trato diferenciado es justificado y así lo ha definido la Suprema Corte, ¿no? Cuando se invoquen categorías sospechosas, lo que tiene que el juez es sobre prevalecer un derecho sobre otro, que es el juicio de ponderación, ¿no? Ok. ¿Hacen visitas ustedes? Digo, están vigilando constantemente los casos. ¿Hacen visitas domiciliarias? No tenemos la atribución. La Dirección de Derechos Humanos lo que sí da seguimiento son en cuanto a las audiencias penitenciarias, ¿no? Pero que tiene que ver con el análisis de los procedimientos. Incluso esta lo convoca la Defensoría Pública a través de Visitaduría General también y colaboramos ahí, pero visitas no tenemos las facultades para investigar. Como les decía, nosotros servimos como enlace de la Defensoría Pública para darle seguimiento a las quejas por probables violaciones a derechos humanos. Y es muy bueno que estén vigilando constantemente, ¿no? El debido proceso. Una persona nos hizo un comentario, una pregunta a través del Facebook y nos dice: mi novio me exige que le dé dinero de mi salario cada quincena y si no se lo doy me amenaza con pegarme. Tengo mucho miedo de que lo hagan, por eso le entrego el poco dinero que gano en mi trabajo. No nos dijo su nombre, pues obviamente pues tiene miedo de que la golpeen. ¿Qué debe hacer esta persona? Prácticamente lo que pedimos, vive en como les
platicaba hace un momento, Sí. ¿no? Cuando las mujeres enfrentamos una violencia, vivimos en un círculo de violencia, ¿no? Entonces, la consejería es que presentar una denuncia, ¿no? Que tiene que ver incluso también hasta con una denuncia de tipo de violencia patrimonial, ¿no? De querer controlar su recurso, ¿no? Y es una violencia familiar. Recordemos que dentro de las relaciones interpersonales, que era uno de los objetivos de la reforma de violencia intrafamiliar, violencia familiar, tiene que ver con regular también ese tipo de relaciones, ¿no? Es una relación interpersonal, una relación de hecho, que al final de cuentas es violencia familiar, ¿no? Y que también da una de las modalidades de la violencia patrimonial. Por eso les decía, es muy necesario que las mujeres víctimas de violencia conozcan, por ejemplo, de los servicios que otorgan los centros de justicia para las mujeres, para que puedan hacer frente a las denuncias, ¿no? O si requiere asesoría, también la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca cuenta con una unidad de PAIMES, ¿no? Unidad de atención inmediata. Perfecto. ¿No sería también un tipo de extorsión? Eso de si no me das dinero, te golpeo. Bueno, si no existiera esa relación de convivencia o relación tal vez de concubinato, lo que sea, podríamos hablar de esa modalidad. Sin embargo, aquí por la relación que existe entre los dos de convivencia, pues se obliga a que tiene que presentar su denuncia ante el fiscal para efectos de, pues ahora sí, encuadrar su conducta del sujeto activo o de la persona que violentó o está violentando digamos, al que presenta estos hechos, ¿no? Para efectos de que pues tome las medidas pertinentes, como aquí puede ser una violencia económica o violencia patrimonial, y presentarlo, ahora sí, recabar todos los datos y presentarlo al juez para efectos de su imputación. Pero debe de presentar su denuncia respectiva ante el fiscal para efectos de que el juez pueda también tener seguimiento, ¿no? Sí, porque si no se va a poder hacerlo. Así nada más que vaya ante el juez, pues no, tiene que ser primero con el fiscal. Yo tengo ahí dos preguntas. Por ejemplo, de una mujer, en este caso, ¿no? Le están diciendo, te voy a golpear, ¿no? Puede ir a denunciar. Hay veces que las personas creen que deben de llegar prácticamente golpeadas o ensangrentadas para que puedan tomarse en cuenta la violencia. Puede llegar y decir, me van a pegar o me están pegando. Digo, no tengo ahorita signos, pero lo hacen, ¿no? Claro que sí, puede hacerlo. Para eso no solamente es la violencia física, también la violencia psicoemocional, pues. ¿Por qué? Porque ahí va a determinarlo un perito el estado en que se encuentra, el estado emocional en que se encuentra, que va a implicar muchas cuestiones en el sentido de que se puede deprimir, se quede aislado en su hogar o inclusive irse al suicidio, ¿no? Y eso hace que la mujer pues no debe de quedarse callada. También le iba a preguntar, ahorita que comentó esa parte del suicidio, ¿ha habido casos en las que las mujeres presentan pues, su problemática, su denuncia y posteriormente la retiran? Y después aparecen, no sé, muertas o... que tenga yo conocimiento ahora sí de lo que yo desempeño, ahorita no. Sin embargo, sí me he percatado en otros lugares o en otros juzgados que sí presentan, digamos, la denuncia, e inclusive el Ministerio Público o el fiscal toma las medidas pertinentes, pero a veces no se cumplen. ¿Y qué pasa? Si el sujeto sigue libre y si ya la amenazó de muerte, la va a matar. Y sí ha sucedido. Yo me recuerdo de un asunto, creo que de Cimatlán, donde ya el Ministerio Público creo que ya tenía conocimiento y no hizo del conocimiento al juez. ¿Y qué pasa después? Pues sí, creo que me enteré de que sí había matado a la víctima. Perdón que les corte. También creo que aquí, creo que partimos de dos supuestos, ¿no? Entre la depresión, entonces de caer al suicidio, y entre las relaciones de violencia familiar que pueden llegar a muertes violentas de mujeres. Partimos de dos supuestos. Es necesario reiterarles y que nos quede muy bien claro, ¿no? Que cuando una mujer sufre violencia, está viviendo en un círculo de violencia, en el síndrome de la mujer maltratada. Vive 3 fases, dice la feminista Laura Lerreni, que vivimos 3 fases, ¿no? Dentro de esas 3 fases se puede dar el síndrome de indefensión aprendida,
¿no? El síndrome de indefensión aprendida significa de que la mujer no pueda salir de ese círculo y que piensa que la persona va a cambiar, ¿no? Después se da la disonancia cognitiva, se dan los síndromes de Gaslight, se dan diferentes modalidades y síndromes que se dan en el aspecto psicológico, ¿no? Entonces, es necesario, si estamos en una figura de depresión, ¿no? Es necesario que la víctima, al momento de que está poniendo los conocimientos a la fiscalía, al momento de presentar su denuncia, tiene el juez que actuarla y de manera de mandarla al Centro de Justicia para las Mujeres para que se pueda empoderar psicológicamente, ¿no? Efectivamente, como dices, nos encontramos hoy en día en diferentes barreras y brechas que enfrentan las mujeres para acceder a la justicia. Una de esas barreras que se nos ha impuesto a las mujeres que denunciamos, por ejemplo, violencia sexual, es que nos piden, o sea, culpabilizan a la víctima, ¿no? Si no la culpabilizan, estigmatizan a una víctima. Vamos enfocados a una víctima ideal, qué debería de ser, cómo debería de comportarse, cómo debería de estar vestida, ¿no? Entonces son estigmas que se le imponen a las víctimas. Aquí es de manera inmediata que tú tengas un conocimiento y que sepas que la mujer está independientemente vulnerable, tú le tienes que sacar de ese cuadro y solicitarle ayuda psicológica, ¿no? Ahora, vamos en el otro supuesto que comentábamos, en el caso de la violencia femenina que termina en violencia materna, perdón, muerte violenta de mujeres, perdón, es necesario que al momento que se pongan los conocimientos del fiscal o al momento que el juez tenga conocimiento que al fiscal se le fue y no emitió una orden de protección, yo la voy a solicitar de manera inmediata para romper el círculo de violencia. Precisamente es una de las finalidades que nos piden, romper este círculo de violencia y poder sacar a la mujer y mandarla en el Centro de Justicia. Hemos tenido casos en donde los jueces incluso ordenan que se vayan a los refugios, ¿no? O hemos tenido casos también, tenemos un caso incluso que cuando se niega la liberación de las órdenes de protección, a los 3 días aparece ya fallecida, ¿no? Yo te voy a comentar un caso muy sonado, es un caso en España que llegó al comité de la CEDAW. En este caso, la mujer va y solicita una orden de protección. Primero llega y dice que peligra su vida, ¿no? Y cuando llega al órgano de administración de justicia, el órgano de administración le dice, pues te voy a emitir una orden de protección, y la señora, pues, como decías, tenemos un técnico, los abogados utilizamos un técnico jurídico, no es un lenguaje sencillo y claro para las mujeres, mucho menos para las mujeres que viven en otros contextos o que viven una discriminación de tipo estructural. La barrera es el lenguaje, ¿no? Y en este caso, en esta víctima no entendía el término, ¿no? Y tampoco la magistrada le terminó explicando qué era una orden de protección. La señora se retira del juzgado y le dice, lo voy a comentar con mi abogado. Cuando llega al domicilio la mata, ¿no? Termina en una muerte violenta. Por eso es necesario conocer los dos contextos, independientemente si estamos en un estado emocional, aquí lo que es necesario, porque hay que entender, por eso es reiterarle a los fiscales y a los jueces y juezas que entiendan que una mujer, cuando acude con ellos, vive en un círculo de violencia tremenda, que es necesario sacarlas en los fases, porque vuelve a girar y gira en estos términos, ¿no? Qué complicado tema. Realmente es un tema que nos va a dar para muchos programas más, es un tema del cual ha generado mucha polémica y lo vemos ahorita, ya no pudimos hablar de los otros casos porque bueno, nos centramos prácticamente en pero pues se deriva de eso, ¿no? Creo que hemos quedado también un poco cortos de tiempo, ya estamos a punto de terminar, pero pues también necesitábamos hablar un poco lo que decía, las comunidades indígenas también, las mujeres violentadas en comunidades indígenas, que pues el tribunal, el Poder Judicial ha hecho hincapié también en esto. Pero bueno, muchísimas gracias, maestra Sheila, muchas gracias, juez, por haber estado con nosotros. Hemos concluido esta emisión, pero pues los vamos a invitar después para seguir hablando de este tema y de otros temas que también están pues en la óptica de la ciudadanía y que deben ser tratados. Gracias. Muchas gracias. Muchas Bueno, gracias. muchísimas gracias a ustedes también por seguirnos a través de regeneración.com.mx. Nos vemos hasta la próxima.